Bueno, señor presidente, qué honor estar aquí en la Casa Blanca con usted por segunda vez. Y creo que cuando la gente observa los primeros 6 meses de esta administración, usted ha tenido más éxito, creo, que muchos presidentes en la historia a lo largo de todo el periodo de su mandato. Sin embargo, mucha gente ve lo que usted ha hecho y dice que si no hubiera tenido esos 4 años en medio, tal vez todo este éxito no habría sido posible. ¿Está de acuerdo con eso? Por devastadora que haya sido la derrota de 2020 y por malos que hayan sido los últimos 4 años para el país, ¿cree que habría tenido tanto éxito como ha tenido sin esos 4 años en medio? Bueno, la experiencia es muy importante en la vida. Creo que el talento es más importante que la experiencia, pero si puedes tener ambos, de alguna manera es algo muy bueno. Pero la experiencia es muy importante. Creo que también ayudó. Fue muy malo para el país, pero también ayudó a tener 4 años de horror. Lo que vino antes de mí fue un horror. Y en comparación creo que cualquier cosa parece buena. Y no quiero menospreciar lo que hemos hecho porque hemos logrado muchos récords. Pero lo que le han hecho a nuestro país nunca debería ser perdonado. Permitir que millones y millones de personas entren a nuestro país que no deberían estar aquí. Es un aspecto tan importante de lo que estamos haciendo ahora con las fronteras. Y podría haber sido tan fácil. Cuando entregué el país, la frontera estaba muy bien. Ahora está mejor que antes, pero estaba mucho peor que en 2016 cuando yo la recibí. Eso también era un problema fronterizo. Pero creo que cuando la gente ve el espectáculo de horror que tuvimos durante 4 años, un verdadero espectáculo de horror, intentaron destruirnos. Fue casi como si intentaran destruir nuestro país. Y lo hermoso es que ahora tenemos el país más atractivo del mundo. Sabes, estuve con el rey de Arabia Saudita, el líder de Qatar, el líder de los Emiratos Árabes Unidos y muchos otros líderes en la OTAN. Por separado, un grupo entero, y prácticamente todos dijeron, ahora tienes el país más atractivo del mundo. Y hace 6 meses también dijeron, pensábamos que tu país estaba muerto. De hecho, pensaban que estaba muerto y se sentía muerto. No solo no teníamos liderazgo alguno, teníamos un liderazgo negativo, íbamos hacia atrás, era un liderazgo regresivo. Así que creo que eso probablemente también hace que ahora se vea bien, pero hemos hecho mucho. Bueno, sabes, durante los 4 años en los que no estuviste aquí en esta Casa Blanca, sé que hubo momentos muy oscuros, momentos en los que la gente te descartó, pensó que nunca volverías y sin embargo, ahora estás aquí. Entonces, en esos momentos, ¿qué fue lo que te mantuvo en pie? ¿Por qué estás de vuelta aquí en esta Casa Blanca ahora, a pesar de que tanta gente decía que no era posible? Bueno, vi lo que le pasaba al país. Destruían nuestro país, permitían que personas entraran a nuestro país, prisiones, instituciones mentales, miembros de pandillas, los peores pandilleros del mundo. Estaban entrando a niveles que nadie había visto antes, sin registro alguno, sin verificación, sin nada, simplemente entran a nuestro país y hacen lo que quieran. Y estábamos permitiendo que personas entraran desde prisiones. Se abrieron prisiones en muchos países. Hablan de Venezuela, pero fue mucho más que Venezuela, fue en todo el mundo. El Congo, abrieron sus prisiones, las vaciaron en nuestro país. Y vi lo que estaba pasando y no tomó mucho tiempo. Vi que iban a hacerlo. Yo construí cientos de millas de muro. Había pequeñas secciones que había que rellenar solo para cerrarlo completamente. Y vi que no las iban a construir. E incluso llamé, dije, ¿cuándo van a poner esas pequeñas secciones? Habría tomado 3 semanas y dije, ya sabes, ellos quieren tener fronteras abiertas. Y eso es lo que era, fronteras abiertas sin verificación. Para mí eso es, ya sabes, la inflación, ya me he encargado de eso. Tantas otras cosas. Mira la energía, mira el combustible, mira esto, tantas cosas que hemos hecho. Pero ya sabes, ese es un gran trabajo. Miles, cientos de miles de criminales fuera de nuestro país, asesinos, 11.888 asesinos. Muchas de esas personas han matado a más de una persona. Piénsalo, los asesinos matan a más de una persona, más de la mitad de ellos. Y los dejó entrar a nuestro país. Ni siquiera es que, ya sabes, amamos este país. Ni siquiera es creíble.
Y supongo que no fue él tanto, sino la gente que lo rodeaba. Hermoso y resuelto escritorio. Y los conozco a todos. Y no son buenos. Son inteligentes, pero no son buenos. Son inteligentes de una manera diferente. Pero mala intención. Y que fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Por culpa de ellos también, pero fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Y nadie ha hecho tanto daño a nuestro país. Y lo estamos arreglando. Y creo que lo estamos solucionando muy rápido. Bien, estamos en el aniversario de su manifestación en Butler, que Electric y yo, junto con Luke y Carolina, vimos en vivo por televisión. Como le ocurrió a tanta gente en todo el país y en realidad en todo el mundo cuando se produjo el intento de asesinato en su contra. Y al llegar a este momento, estoy recordando lo que sucedió justo después de eso. De hecho, nos llamaste a todos por teléfono. Y me pareció increíble que eso fuera lo que pensaste hacer, que quisieras que supiéramos que estabas bien. Y sé que ese es un momento que ninguno de nosotros olvidará jamás. Y estoy seguro de que para ti, sabes, fue 10 veces más fuerte. Bueno, fue inolvidable. No sabía exactamente qué estaba pasando. Me dieron un golpe, no hay duda de eso. Y afortunadamente me agaché rápido y la gente estaba gritando y me agaché rápido por suerte, porque creo que dispararon 8 balas. Y una me alcanzó a mí, y otra a otra persona, y otra a otra, y una mató a Corey, el bombero, un gran tipo. Y sabes, teníamos una multitud tremenda, masiva. Había decenas de miles de personas allí. Y nuestro francotirador, en menos de 5 segundos, fue capaz de matarlo a gran distancia con un solo disparo. Pero si no lo hubiera hecho, habría tenido una situación aún peor. Fue realmente malo. Pero realmente hizo algo fantástico. Su nombre es David y hizo un trabajo fantástico. Es solo que siguió con lo suyo durante menos de unos 4 segundos y fue entonces cuando todo se detuvo y él los alcanzó perfectamente desde una distancia muy larga. Así que tuvimos un poco de suerte en ese sentido. Sin embargo, hubo mucha conversación después de eso. Tuvieron a miembros del Congreso visitando el lugar, gente realmente interesada en obtener respuestas sobre eso. Pero creo que todavía nos lo seguimos preguntando. Sí. ¿Sabes si vamos a obtener respuestas? ¿Recibirá el pueblo estadounidense respuestas sobre lo que realmente sucedió allí ese día? Así que me informaron en numerosas ocasiones el FBI, el Servicio de Seguridad, prácticamente todos, el Departamento de Justicia. Paul está haciendo un trabajo fantástico, creo que está haciendo un trabajo fantástico, pero me informaron y estoy satisfecho con eso. Estoy satisfecho con eso. Deberían haber tenido a alguien dentro del edificio. Eso fue un error. Deberían haber tenido comunicación con la policía local. No estaban conectados y deberían haber estado conectados. Así que se cometieron errores y eso no debería haber pasado. Y ese edificio era un edificio clave en términos de lo que intentaban hacer. Pero yo estaba satisfecho en cuanto al plan mayor, el complot más grande. Estaba satisfecho. Y sabes, tengo mucha confianza en estas personas. Conozco a la gente y son muy talentosos, muy capaces. Tuvieron un mal día y creo que ellos lo admitirán. Tuvieron un día difícil. No hicieron un buen trabajo. No deberían haber dejado que nadie estuviera en ese edificio. Ese edificio era una ubicación clave para alguien que estaba perturbado, mentalmente perturbado. Y tuvimos, ya sabes, un par de otros eventos. Este es un trabajo muy peligroso, ser presidente. Sabes, yo digo, un piloto de carreras, el 1% del 1%. Piensa en eso. Morir. No es mucho. Un jinete de toros, creo que eso es bastante peligroso. Es como una 10ª parte del 1%. Y con el presidente es como el 5%. ¿Por qué no me dijiste esto? Quizás podría haber tomado una decisión diferente. Pero no habría tomado una decisión diferente porque lo estamos haciendo tan bien. El país ha vuelto, y es como dije, todos dicen, tenemos el país más pujante del mundo, y lo hemos logrado en poco tiempo. Cuando el rey de Arabia Saudita me dijo eso, habían pasado 4 meses y medio, y ahora ya casi son 6 meses.
Y cuando lo piensas, yo habría dicho que habría tomado más tiempo que eso. Hemos estado muy activos, incluso haciendo esta entrevista. Me siento culpable porque ahora mismo debería estar trabajando. Usted pidió tener ese gran y hermoso proyecto de ley en su escritorio para firmar el 4 de julio. Lo consiguió en el cumpleaños de Estados Unidos. Y creo que fue un gran éxito para usted, para los republicanos de la Cámara, para la Cámara y el Senado, quiero decir, para el Senado. La pregunta que creo que mucha gente tiene es, ¿cuándo empezarán realmente a ver el impacto positivo de ese gran y hermoso proyecto de ley en sus vidas? Los recortes de impuestos, todas esas grandes cosas que podríamos ver gracias a eso. Ya lo están viendo. Y estamos recibiendo inversiones gracias a ese proyecto de ley. Estamos teniendo inversiones en este país que nadie jamás creyó posibles. Ya estamos cerca de los 15 billones de dólares. Otras administraciones lo hicieron. Ellos no lo harían en 4 años. 15 billones de dólares. Así que lo hicimos. Y quiero decir, ese era un número de hace un par de meses. Y ahora es sustancialmente más alto que eso. Empresas automotrices vienen y construyen sus plantas aquí. Ni siquiera habrían considerado. Nunca lo habrían hecho. Tenemos la inteligencia artificial, el gran tema del momento, y están invirtiendo billones de dólares en este país. No lo habrían hecho sin lo que acabamos de hacer la semana pasada. Y, sabes, les digo a los republicanos que tienen que hablar positivamente al respecto. Por ejemplo, cuando tengo la oportunidad contigo y tu programa está yendo tan bien, tus índices de audiencia son tan buenos. ¿Qué está pasando? Mejor después De esto. Bueno, tendrás buenos índices de audiencia, pero tus índices ya eran buenos sin esto. Quiero decir, lo estás haciendo fantásticamente bien. Y te veo a Mark Levin, y tienes gente muy buena y no es fácil de ver. Es realmente televisión de la que no te puedes perder, pero felicidades. Realmente es un gran éxito. Así que les digo a las personas, a los republicanos o a cualquiera que expliquen el proyecto de ley, por qué es tan grande y tan bueno. Porque los demócratas solo hacen una cosa bien y es quejarse. Y dicen que va a causar muertes y esto y aquello. No lo dicen en serio, es solo una frase hecha. Alguien les dio una frase hecha que va a causar muertes, pero no va a causar muertes. Va a mantener a la gente con vida y hará que nuestro país sea realmente exitoso. Así que siempre digo, tienes que explicar porque ellos tienen frases hechas como Rusia, Rusia, Rusia. Era una frase hecha. Inventaron lo de los 51 agentes de inteligencia. Inventaron que venía de Rusia. No, venía del baño o del dormitorio de Hunter Biden o de donde sea que lo haya escrito. Eso hizo esas cosas terribles. Pero ellos, ya sabes, inventan cosas. Ellos inventan una frase hecha y la envían a las noticias falsas y la difunden por todas partes. Así que tenemos que contraatacar y tenemos que vivir usando nuestro ingenio. Y es increíble. Es el proyecto de ley más increíble. Uno de los proyectos de ley más increíbles que se hayan aprobado, y es el más grande. Es el proyecto de ley más grande de su tipo que se haya aprobado. Y tenemos que hablar de ello. Cuando piensas que no hay impuestos sobre propinas, ni sobre seguridad social, ni sobre horas extra, y además una gran reducción de impuestos. Además estamos preservando la reducción de impuestos que hicimos hace años, que es grande. Iba a expirar en un par de meses, habría expirado. Habrían tenido un aumento de impuestos del 68% y ahora tienen una reducción de impuestos. Y tienes que explicarle eso a la gente porque ya sabes, el público están trabajando, están manejando un taxi, trabajan como abogados, contadores, maestros o lo que sea, cualquiera de 1 millón de cosas diferentes. No están tan metidos en esto como nosotros, tienes que explicarlo. Así que cada vez que tengas la oportunidad, porque lo que hacen es que ponen un teléfono, ya sabes, son falsos. Los demócratas son falsos, son parte de las noticias falsas. Y las noticias falsas lo tomarán y lo difundirán, porque he aprendido tanto sobre las noticias, sobre lo corruptos que son estos periódicos, como el New York Times. Es pura y absoluta corrupción. El Washington Post y tantos otros medios de comunicación son ejemplos de ello. Por eso admiro tanto el periodismo honesto y veraz. Aunque no hay mucho de eso, realmente no tenemos mucho. Creo que para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, necesitamos un porcentaje mayor. Nadie entiende por qué. ¿Por qué alguien inventaría historias para hacer que Biden se vea bien cuando el hombre era sumamente incompetente? ¿De qué sirve eso? Quiero decir,
Aparte de perder credibilidad, ya sabes, están en el nivel más bajo de credibilidad que han tenido jamás. Están muy por debajo del Congreso, lo cual es muy interesante. Y creo que el Congreso ha avanzado mucho recientemente porque tenemos personas como Mike John. Él ha sido increíble. John Thune ha sido increíble. Todas las personas bajo ellos y, ya sabes, el Senado y la Cámara. He llegado a conocerlos muy bien y tal vez mejor que nunca por esto. Esto fue casi algo imposible de lograr aprobar porque, recuerda, no tuvimos ni un solo voto demócrata, aunque estos son los recortes de impuestos más grandes de la historia, aunque todo esto va a traer empleos, va a traer de todo. No tuvimos ni un solo voto demócrata porque dijeron, no voten. Y lo único que hacen bien es mantenerse unidos. Ahora estás leyendo historias de que muchos de ellos querían votar a favor, pero no pudieron hacerlo. Esta mañana leí sobre cierto demócrata de cierto lugar en Nueva York que quería votar tan desesperadamente a favor. Él dijo, esto va a arruinar nuestra carrera si no votamos. Y realmente no votó porque ellos de verdad controlan eso. Es bastante increíble. Y se mantienen unidos. Admiro eso, esa perseverancia. Pero al mismo tiempo diría que tiene que haber algo cuando estás haciendo algo bueno para el país. Así que tuvimos que conseguir todos porque tenemos la mayoría por muy poco. Tuvimos que conseguir cada voto. Y eso fue increíble. Esa fue la votación en la Cámara y la votación del Senado fue relativamente similar. Pero no conseguimos ni un solo voto demócrata en el Senado. No obtuvimos ni un solo voto demócrata en la Cámara. Y supongo que tuvimos 3 votaciones. Tenía a Rand Paul, ¿verdad? Horrible. Es muy triste. Cuando lo miro y simplemente es tan triste. Porque nunca hay ninguna sugerencia sobre qué hacer, ¿sabes? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos simplemente dejar que ellos se vayan? No. Tienes un chico llamado Massey en la casa y lo llamamos Rand Paul Jr. Es simplemente un voto negativo automático. No es algo así como, vaya, ya sabes, luchar por algo. No hay pelea, no había nadie. Pienso que piensan que es buena publicidad para ellos. Sabes, creo que ellos piensan eso. Pero fue muy triste. Como sabéis, Susan Collins votó en el Senado en contra. Es impactante y muy bueno para sus áreas. Pero lo lograste. Lo logramos. No, pero cuando piensas que de todos esos votos, como en el Senado, no podríamos tener más de 3, y lo logramos. Y en la Cámara no podríamos tener más de 3. La casa era 218-2. Es bastante asombroso cuando lo piensas. Simplemente no se hace eso. Es casi imposible. Y lo logramos. Y la razón por la que lo logramos es porque es tan bueno. Y recuerda esto, los demócratas querían votar a favor, la mayoría de ellos, muchos de ellos, porque todo es bueno. Quiero decir, todos son impuestos más bajos e incentivos y esto, aquello, tantas cosas buenas. Genial en energía, deteniendo el mandato de los vehículos eléctricos que ya sabes perjudica a Elon y ya sabes es una lástima. Pero le dije mucho antes de que me apoyara, le dije, nunca estarás de mi lado porque voy a detener el mandato. Porque el mandato decía que todos tienen que tener un auto eléctrico en unos pocos años. Y yo dije, eso no va a pasar porque ¿quién quiere? No todos quieren un auto eléctrico. Quieren tener un híbrido o quieren tener un auto a gasolina. Por la razón que sea, quieren otra cosa. Los eléctricos están como en un 7%. Y lo abrimos a los eléctricos, pero eliminamos el mandato de los vehículos eléctricos. Ahora no tienes que tener un auto eléctrico. Pero dije, sabes, a Elon esto nunca le va a gustar. Y se lo dije antes de que me apoyara, me dio este hermoso respaldo y le dije, sabes, estoy en contra, que todos tengan un auto eléctrico. Él dijo, ¿sabes qué? Mientras yo esté en igualdad de condiciones que los demás. Pensé que era una gran declaración, pero resultó que no fue así porque él se molestó mucho por eso. Bueno, parece que tienes una habilidad para rodearte de personas exitosas que te hacen aún más exitoso. Creo que esto ha sido una especie de característica tuya durante toda tu vida. Si retrocedes a la organización Trump, les diste oportunidades a personas que quizás nunca se habrían dado a sí mismas. Y siento que a menudo has visto cosas en las personas que ni siquiera ellas mismas ven. Especialmente mujeres. Lo hiciste por mí.
Bueno, yo diría que también lo hiciste por mí, pero tu gabinete está compuesto por tantas personas increíbles y personas que incluso hace un año muchos nunca habrían imaginado. Como RFK Jr., quien hace un año se postulaba para presidente como demócrata. ¿Por qué crees que tienes esta habilidad? Y siento que realmente ha sido en tu beneficio. Mira este gabinete increíble que has formado. Todos son personas que están trabajando para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ellos han sido increíbles, en realidad. El gabinete ha sido increíble. Y tuve a mucha gente buena en mi primer mandato, pero de nuevo llegué aquí. Nunca lo había hecho antes. Y estoy eligiendo personas de las que nunca había oído hablar. Y estoy aceptando recomendaciones de, ya sabes, personas que eran algo tontas, como John Bolton. Es un tipo tonto. O Jesper, que fue terrible. Quiero decir, fue terrible. Pero tomé algunas recomendaciones, pero en general lo hice bien. Quiero decir, reconstruimos nuestro ejército, hicimos tantas cosas grandiosas, pero ahora conozco a la gente, los conozco muy bien, los conozco mejor que nadie. Pasé 4 años con ellos, a veces aciertas y a veces no. Tuvimos grandes personas la primera vez, pero ahora tenemos gente realmente buena y se llevan bien entre ellos. Se quieren entre sí, aman al país y es más fluido. Creo que es más fluido. Sabes, mucha gente pensó que mi primer mandato fue fenomenal. Yo lo pensé, ya sabes, logramos el mayor recorte de impuestos de la historia, el recorte de impuestos más grande de la historia, los mayores recortes de regulaciones de la historia por 4 veces más. Nadie siquiera se acercó. Reconstruimos nuestro ejército. Ellos entregaron parte de eso. Afganistán y uno de los momentos más vergonzosos de la historia. Pero, ya sabes, nosotros eliminamos a ISIS. ISIS fue eliminado y erradicado al 100%. Empezaron a resurgir un poco desde que Biden asumió, como sabes, pero estaban eliminados y nos encargaremos de eso. Pero ahora estamos haciendo cosas que quizás están en un nivel incluso diferente. Ahora ha sido, especialmente estas últimas semanas, ha sido bastante increíble. Sabes, tal vez esta sea una pregunta un poco interesada, pero ¿qué tan importante ha sido la familia para ti? Y me refiero, voy a decir, a los últimos 10 años y todo esto. Bueno, tu esposo es genial. Quiero decir, es genial. Ya sea que fuera mi hijo o un ejecutivo, no puedes contratar a nadie como él. Es muy bueno. Y él dirige el negocio y Don ayuda a dirigir el negocio. E Ivanka está haciendo muchas cosas. Ella es una persona increíble y está un poco involucrada, un poco, ya sabes, cuando quieren palabras de sabiduría o lo que sea. Ella dijo, ya sabes, hizo un muy buen trabajo aquí. Todo lo que quería es que podría haber tenido cualquier trabajo. Le dije, te pondré en la ONU. Ella habría dejado en ridículo a alguien como Nikki Haley. Ivanka la habría superado por completo. No puede, nunca podría competir con Ivanka. Pero hizo un buen trabajo en la ONU, pero no sería el mismo juego. Y le di a Ivanka opciones de cosas que tú podrías haber tomado y yo podría haber tomado. Y todo lo que ella quería hacer era conseguirle trabajo a la gente. Ella dijo, no, papi, yo realmente... Y consiguió cientos de miles de empleos. Iba de un lado a otro, trabajó duro. Nunca recibió reconocimiento por ello, pero ella salía y visitaba a Walmart, iba a ExxonMobil, iba a todas estas grandes empresas y les daba trabajo a miles de personas. Así que, de nuevo, si sumas todo, o sea, podría decirte cuál es la cifra, pero no quiero decirlo porque nadie lo creería, pero trabajó duro y es tan competente e hizo un gran trabajo. Nunca, si yo fuera demócrata, ella habría sido una leyenda. Todos ustedes habrían sido leyendas, pero creo que de todos modos ya lo son. Si lo piensas bien, no podrían estar haciéndolo mejor. Ahora, de alguna manera, hay una mentalidad diferente. Pero los chicos han sido increíbles. Tengo hijos realmente buenos. Bueno, algunas personas te han llamado el guardaespaldas de la civilización occidental. Sí. ¿Cómo te sientes con ese título? Bueno, entiendo a qué se refieren. Las cosas iban mal. Nosotros íbamos mal. Este país iba mal. Y no sé si hubiéramos tenido cuando el rey de Arabia Saudita me habló sobre que tenemos lo más candente, él dijo, tu país estaba muerto. De hecho, pensábamos que estaba muerto y acabado. Y ya estaban empezando a hablar con China sobre, ya sabes, involucrarse con China, lo cual era algo antinatural para ellos.
Mucha gente estaba hablando con China y otros sobre involucrarse porque éramos un país muerto. Nos habíamos ido y en la mente de muchos, te lo digo, en mi mente, una de las razones por las que me postulé fue porque vi lo que estaba pasando desde muy temprano. Cuando vi a gente cruzando nuestra frontera, dije, no, pongan ese pequeño, es un pequeño. Habría tomado 3 semanas poner las pequeñas secciones de muro que habíamos planeado por razones legales, por motivos de expropiación, ya sabes, diferentes cosas. Y porque queríamos traer nuestro equipo de regreso a través del muro, porque construimos cientos de millas. Y dije, ¿por qué están rellenando eso? Eso simplemente habría estado completo. De hecho, añadí mucho más, construí mucho más de lo que dije que iba a construir. Lo hice mucho más largo, pero dije, ellos quieren fronteras abiertas. Esa fue la primera vez que me di cuenta. No pensé que fuera posible que alguien quisiera fronteras abiertas, porque ¿quién querría fronteras abiertas? Y fronteras abiertas donde la gente entra sin ser revisada ni controlada, simplemente pasan. Y algunas de las personas, sé que quiero ser políticamente correcto, pero algunas de estas personas puedes mirarlas y decir, estas personas son problemáticas, este es un grupo difícil. Y ahora mismo los estamos sacando. ¿Y sabes qué? ICE y la patrulla fronteriza, Tom Homeland Christie. Christie ha sido increíble, Tom ha sido increíble. Sabes, Tom fue una de las primeras personas que puse en el cargo. Le dije, tienes que encargarte solo de la frontera. Él no quería hacer nada más, solo quería eso porque es lo que quiere hacer. Pero ahí tienes un gran asunto con muchas otras cosas. Y le pregunté, ¿quién sería el mejor para dirigirlo? Seguridad Nacional. Y él dijo, me gustaría que Christie lo supiera. Y yo dije, eso es genial. Ahora la conocía muy bien, pero no de esa manera. Fue una gran gobernadora, Dakota del Sur. Realmente hizo un buen trabajo. Pero vaya, ha sido estupenda. Y cada uno de los míos, no puedo pensar en uno que no haya sido al menos muy bueno. Sabes, todos han sido formidables y ha sido realmente bueno. Pero creo que recibimos mucho reconocimiento por la frontera porque el mes pasado no tuvimos a nadie entrando a nuestro país. Tuvimos personas que entraron, pero tuvieron que hacerlo legalmente. Ellos entran a través de un proceso. Queremos que la gente venga. Necesitamos personas porque ahora tenemos un clima de negocios en auge y los agricultores necesitan gente y los hoteles necesitan gente, etc. Pero entrando ilegalmente tuvimos 0. Ahora, incluso yo no estoy seguro de poder creer ese número. Sabes, estamos hablando de cientos de miles, millones de personas que entraron durante Biden y dicen 0, pero... Y las personas que hacen la lista tienden a ser un grupo muy liberal, te lo digo, que han estado ahí mucho tiempo. Y dije, lo aceptaré, pero estuvo cerca de ese número. Te diré lo que dijeron, 0. Y lo voy a aceptar, pero es difícil creer que sea 0. Estamos hablando de cientos de millas de frontera. Hicimos un gran trabajo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.